Bien, a continuación voy a hacer un pequeño adelanto con una ponente en vista de que la otra todavía no ha llegado y por esa razón la doctora Evelyn Catherine Beltrán va a ser la siguiente ponente. La doctora Beltrán es abogada egresada de la Universidad de los Andes, es magíster en Derecho Agrario de la misma Universidad de los Andes, es especialista en gerencia de recursos humanos, es antigua jueza superior en materia agraria del Estado de Mérida, tiene diversos diplomados en el área de Economía Social y Gerencia Municipal, tiene el programa de actuación docente con el PAD de la ULA, es especialista en tenencia de la tierra y es investigadora en el Centro de Estudios Rurales y Andinos de el SEGA FACIJUB ULA. La doctora Beltrán nos va a deleitar con su tema que es acciones petitorias en materia agraria. Dele un aplauso a la doctora Beltrán, por favor. Bueno, agradecida, profesor Jan, por esta invitación. Nos sumamos también al luto que tiene Venezuela hoy en día, pero seguimos acá desde la academia fortaleciendo lo que tiene que ver con cada área específica del derecho, especialmente un tema tan importante y que considero que muchos abogados no lo manejan, como es el caso del derecho agrario. El derecho agrario en su contexto general viene desde unos antecedentes de luchas por la tenencia de la tierra. Son luchas históricas, conceptuales y filosóficas las que definen el derecho agrario venezolano. Fíjense ustedes que hoy, enmarcando esta ponencia dentro del punto de vista del derecho procesal, estamos intrínsecamente relacionados al derecho laboral, un derecho completamente nuevo, un derecho desde el punto de vista procesal agrario que se caracteriza por principios de oralidad, brevedad, inmediatez, publicidad, que señalaba la doctora Patriota. Fíjense ustedes, ¿por qué mecanismo de defensa del derecho a la tierra? Y dentro de uno de los mecanismos de defensa del derecho a la tierra, estamos con el de las acciones petitorias. ¿Qué son las acciones petitorias? Y más aún, dentro del enfoque constitucional, desde el punto de vista agrario y de los derechos humanos. ¿Por qué contextualizo estas acciones petitorias desde el punto de vista de los derechos humanos? Porque están relacionados, vuelvo y repito, a esos acuerdos internacionales que se han logrado a través de tantos años, de 1948 hasta la fecha, para poder entender cómo desde el punto de vista procesal agrario debemos nosotros solicitar una retención que le restituya ¿qué? La propiedad. Pero la propiedad bajo qué? Los conceptos que son fundamentales entender. Fíjense ustedes, principios del derecho agrario relacionados con el derecho a la tierra y su defensa, acciones petitorias. Ojo, y hoy vamos a hablar del petitorio, pero que está intrínsecamente relacionada con las acciones posesorias. Que hemos visto abogados, tuve la oportunidad de ser 14 años juez, tanto en primera instancia como en el superior, que mezclaban unas acciones con otras acciones. Y hay acciones, ¿pero qué es lo que nos interesa a nosotros? Es tener seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, no hay derecho. Y eso es el norte, ahora desde mi punto de vista como investigadora del derecho, como abogado en ejercicio, para poder nosotros defender y adecuar las pretensiones pertinentes. Función social, fíjense ustedes. La propiedad no es un derecho absoluto. Debe cumplir una función social porque así lo establece el 305 y así lo establece el artículo 13 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Quiero decirle a los estudiantes que están acá, tenemos una ley de tierras que se sancionó en el año 2009, se modificó en el 2005, se volvió a modificar en el 2010 y es la que está vigente. Todavía en los tribunales hay abogados que introducen demandas con la ley del 2001. Fíjense ustedes la importancia de estudiar el derecho agrario en nuestro país. Entonces, una función social, sí.
¿Por qué digo lo de la función social? Porque cuando yo voy a intentar una acción reivindicatoria, tengo también que ponderar la función social de la propiedad de la tierra. Y más aún, si me van al derecho a la tierra, es una protección incrementable a la tenencia de la tierra en su contexto filosófico. En el derecho agrario, la tenencia de la tierra no es cualquier cosa. No es lo mismo tener un carro y dejarlo abandonado a tener una unidad de producción y dejarlo abandonado. Piensen ustedes que este tema iba más vinculado a las acciones tanto jurisdiccionales como administrativas, que aquí entra en juego también las acciones petitorias, las acciones que se pueden intentar contra el mismo Instituto Nacional de Tierras. El acceso a la justicia lo señalaba la doctora Katiuska, artículo 46, el artículo 26, el 49 y el 257. Son concurrentes en todo proceso, en todo procedimiento, en toda demanda agraria, y el juez debe ser garante de estos artículos concatenados con esta función social. Es una lucha inquebrantable, tanto sea ningún tribunal, y que mucha gente le costase entender por qué debe cumplir una función social la tierra, porque es de orden público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos de seguridad agroalimentaria. ¿Por qué? Porque hablamos de las políticas que tiene el Estado, que son de soberanía alimentaria, que me permiten tener una seguridad alimentaria. ¿Cómo defendemos esa seguridad alimentaria? Y cómo nosotros, como abogados de beneficio, como estudiantes de derecho, como jueces, lo embarcamos en estos derechos humanos para poder entender este contexto tan profundo que es el derecho agrario. Es uno de los derechos más vulnerables que tenemos en nuestro país. Si usted no está de acuerdo, sale por las redes. Si usted no está de acuerdo, que este no sirvió. Si usted no está de acuerdo, es un derecho que si un juez va a decidir, ayer está viendo por las redes, por una acción reivindicatoria, lo sacaron por las redes. Fíjense ustedes el tema tan preciso que debe tener un juez a la hora de ponderar intereses constitucionales enmarcados entre normas del derecho civil. ¿Cómo separamos el derecho civil, verdad, y el derecho agrario? ¿Cómo dejamos a un lado, a través de todo este proceso de luchas, todas estas normas que eran propias del derecho civil, enmarcándolo en nuestro derecho agrario venezolano? Fíjense ustedes, contexto de derechos humanos, acuerdos internacionales, Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU, 1948. Toda persona tiene el derecho a propiedad individual, colectivamente. Nos lo dice la ONU, suscrito por Venezuela, son ley porque así lo establece la propia Constitución. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Y traigo a colación esto porque este es un debate que hay que nosotros internacionalizar para entender un poco más esta problemática de la tenencia de la tierra en Venezuela. Con todos los 25 años que tenemos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, no hemos avanzado. Seguimos en los problemas de tenencia de la tierra. Seguimos en tribunales de instancia con acciones posesorias, ¿cuáles son? Las acciones posesorias por perturbación y acciones posesorias por despojo. Y fíjense ustedes, recientemente en un evento que tuvimos con Costa Rica, en Costa Rica se habla de acciones policiales. ¿Por qué nosotros no podemos hablar de acciones policiales en el derecho agrario? ¿Por qué nosotros a través de un título INTI no podemos intentar una acción policial que es un derecho para mejor poseer? Es la idea, es ir estudiando, es ir profundizando este contexto que nos lleva a dar una realidad consona que le van a ver en la lámina final. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea General de la ONU. Esto es una máxima para el derecho agrario internacional. Todos los pueblos tienen el derecho de la libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen a sí mismas su desarrollo económico, social y cultural. El 2199, la libre competencia, que establece nuestra Constitución. Es un marco constitucional que se desarrolla con el artículo 305, 306 y 307. Fíjense ustedes, vamos al 115. Todos los abogados, sobre todo en Marina, doctora, pero yo el 115. Esta es la máxima en el derecho de la propiedad que establece nuestra Constitución. Se garantiza que el derecho de propiedad
Cada persona tiene el derecho de uso, goce, disfrute y disposición que concatena con la propiedad típica del derecho civil que establece el Código Civil. Entonces, fíjense ustedes, como nosotros, como jueces de este lado, como investigadores del derecho agrario, tengo algo recuerdo de 115 de la Constitución. Y ha pasado, porque la mayoría de los casos que se enfrentaba a un Tribunal Superior Agrario era contra el Instituto Nacional de Tierra. No, esto es mío, no, esto es tuyo. Ah, demuéstrame la propiedad. ¿Y cómo la demuestro? Compañero estudiante de Derecho o estudiante de acá de fase, con una cadena titulativa del 10 de abril de 1848. Se podrán imaginar con este artículo. Fíjense ustedes cómo se concatena. Y el 307, que es la materia de lo que es el derecho constitucional agrario, que me dice, el régimen latifundista es contrario al interés social. Los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productores tienen derecho a la propiedad de las tierras en los casos y formas especificados de la ley respectiva. ¿Cuál es la ley respectiva? La ley de tierras. ¿Y qué dice la ley de tierras? Y aquí mezclamos, interrelacionamos los principios propios del derecho agrario con los principios procesales del derecho agrario. ¿La tierra es de quién? La trabajo. Entonces usted se enfrenta en un contexto que tiene que ir desarrollando a todo este, por eso lo pongo, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista agrario, desde el punto de vista de derechos humanos. ¿Cómo vamos interrelacionando el contexto de los derechos humanos, el contexto de la propia Constitución y cómo vamos interrelacionándolo con lo que hacia dónde va el derecho agrario? Un conjunto de normas tendentes a qué? A proteger la actividad agraria, donde van a garantizar qué? La seguridad alimentaria, que a su vez está concatenada con qué? Con las políticas, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con la soberanía agroalimentaria. Fíjense ustedes, nos vamos. ¿Qué es la tenencia de la tierra? Y a esto, ¿por qué? Porque nuestro derecho agrario está internacionalizado. ¿Qué dice la FAO? Y siempre la pongo en todas las láminas en clase. La tenencia de la tierra es una institución. ¿Por qué es una institución? Porque desarrolla principios, ¿verdad? Porque se desarrolla per se, como diríamos nosotros. Los jueces que definen las instituciones y cómo ponderan a través de los principios, como hacíamos nosotros en un tribunal agrario. ¿Dónde está definida esta ley? ¿Dónde está definida esta institución? Sobre todo en el caso de Venezuela, un conjunto de normas inventadas por la sociedad para regular el comportamiento. En otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan quién puede utilizar cada recurso durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. En otros momentos, ¿cuál es el ente rector? El Instituto Nacional de Tierra. ¿Y quién dice? ¿Quién lo define? La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Y fíjense ustedes, estamos a la par de la FAO. En estos días me decía un profesor de la escuela que doctor, pero ¿por qué no FAO? Sí, porque la FAO me está diciendo cómo se desarrolla esta institución de la tenencia de la tierra. Y es complicadísimo, súper complicado entenderlo. Yo diría que por eso me especialicé con tenencia de la tierra. Porque yo le digo a ustedes, no es fácil decirle a un civilista, no, este es el último documento, una norma de la propiedad. Hagan una analista, excepto una carga titulativa, con 841. ¿Cómo hacen ustedes para hacer un análisis histórico, apoyándose en qué? En historiadores, para poder entender el origen de la propiedad en Venezuela? Y es que la misma sala me dice a mí, si usted cree tener la titularidad, usted tiene que demostrar la propiedad frente al ente agrario. Inti dice que es tuyo, yo digo que es mío. Y entonces llega un proceso de tenencia de la tierra que usted tiene que demostrárselo al propio Instituto Nacional de Tierra. Ajá, ahora ¿cómo vamos a hacer? Con una reivindicatoria en materia agraria en un juicio ordinario. En estas acciones petitorias, que son bellísimas, porque de verdad, si los abogados estudiaran, intentaran acciones policiales, eso lo decía Costa Rica. Y yo revisando para esta ponencia, son instituciones que usted puede desarrollar concatenadas con los principios, como decía la doctora Katiuska, del derecho agrario, que son igualitos a los derechos laborales, creo que ustedes son más amplios, ¿verdad? Para poder nosotros entender estas instituciones. Entonces, fíjense ustedes, contexto venezolano, jurisprudencia, instituciones. Fíjense ustedes, y aquí les traigo las últimas sentencias, que viene
hacer una sentencia del 2011 de la doctora Luisa Estela Morales con la doctora Lourdes Elisa Suárez Gómez, ¿verdad? Donde me explica que con carácter vinculante la inaplicabilidad de las disposiciones del derecho civil para resolver las situaciones derivadas de las instituciones propias del derecho agrario. ¿Qué significa eso? Se elimina, ¿verdad? Las instituciones de propiedad, la usucapión agraria en Venezuela a través del punto de vista agrario no existe. ¿Por qué? Porque no se pueden prescribir los baldíos. Imagínense ustedes lo delicado de este contexto, ¿verdad? Cuyos principios rectores son de orden público, en razón de los intereses sociales y colectivos tutelados por los procedimientos previstos en la referida ley especial. 2011, doctora Luis Estela Morales. 2022, por revisión, la Lourdes Benicia Suárez Anderson, donde revoca una decisión y le dice al juez que tiene que dar la medida de protección. ¿Por qué? Porque efectivamente había cumplimiento de la función social. ¿Y qué es cumplimiento de la función social? La actividad agraria, la producción. Fíjense ustedes. Y esta sentencia no es la del profesor o del magistrado Damián, donde me dice, fíjense, para entrar en el contexto del derecho procesal agrario venezolano, modifica la ley de tierras. Las controversias que se susciten entre particulares como otras actividades agrarias sean sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria. Tenemos un tribunal de primera instancia, un tribunal superior y una sala de casación social, para que entiendan. Conforme a que al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, pudiendo aplicarse supletoriamente las disposiciones del CPC. Esto causó revuelo. Esto se modificó, pero más aún me anula el artículo 252 de Sala en Gaceta, que decía, que es el tema que estamos tocando hoy, que la ley me lo pone de manera un poco ambigua, que dice, las acciones petitorias, el juicio declarativo de prescripción, que lo vamos a tocar hoy, la acción de deslinde de propiedades antiguas, muy común en el derecho agrario venezolano, se tramitarán conforme a los procedimientos especiales establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Ojo, la ley decía se seguirán o se regirán por el CPC. Y entra el procedimiento de partición, como lo hacía el CPC. Y dice la ley, no, ya esto no se aplica. ¿Qué vamos a aplicar? Dentro de los principios procesales. Una audiencia preliminar, ¿verdad? Que no debería abarcar de la preliminar a la probatoria 30 días para evacuar y una audiencia probatoria. Y un dispositivo que es oral. Y dentro de esa audiencia, ¿cuál es la prueba fundamental? La inmediación del juez. ¿Cuál es? La inspección judicial. El juez agrario no puede decidir si no va al sitio. Ni siquiera en juicios de hipoteca. Porque eso me pasó en Marines. Pero doctora, las abogadas iban con tacones del banco. Mire, y esto no, esto es la para ver la finca. Que se dio garantía. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo entendemos esto? Ya lo vamos entendiendo. ¿Por qué? Porque efectivamente la jurisprudencia ha modificado. Fíjense ustedes como dice, en consecuencia del ejercicio de su potestad, esta sala establece la siguiente interpretación constitucionalizante. Me anula el 252, se lleva por el ordenario agrario y me modifica el 186. ¿Qué tenemos en Venezuela? ¿Cuál es la propiedad agraria? La posesión agraria, y ayer lo discutía con un colega, es una forma de tenencia que constituye una relación de hecho y derecho. Sí es de derecho. ¿Por qué es de derecho en Venezuela? Porque ya está protegida constitucionalmente. ¿Cómo está protegida? Con la garantía de permanencia agraria. Pero un colega, no, pero es que las acciones constitucionales son de hecho, no, son de hecho y de derecho. Porque efectivamente la jurisprudencia me ha protegido esta institución del derecho, porque no puede haber posesión, no puede haber propiedad si no hay posesión. Y la adjudicación de tierras es una forma de adquirir la posesión agraria a través de ¿qué? De un acto administrativo emanado del propio Instituto Nacional de Tierras. Esta es la propiedad agraria en Venezuela. ¿Cómo nosotros desarrollamos este contexto como jueces? ¿Cómo ponderamos una función social? ¿Cómo ponderamos instituciones propias del derecho civil dentro de nuestro derecho agrario al intentar unas acciones petitorias? Ustedes dirán, ¿cuáles son las acciones petitorias? ¿Qué es lo más común? ¿Qué dice 197? Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan
con relación a la actividad agraria. ¿Qué es la actividad agraria? El trabajo efectivo de la tierra, ¿verdad? Que exista producción, que exista un desarrollo que esté concatenado con principios constitucionales de seguridad y soberanía agroalimentaria. Que efectivamente usted se traslade y realice que usted tiene una producción de alcachofa, que usted se traslade y efectivamente realice que existe una producción pecuaria, etcétera. Esa es la actividad agraria, que tiene un ciclo biológico que nos viene a la escuela italiana y que nosotros lo hemos aplicado en nuestro país. Tenemos acciones declarativas, petitorias, que son las mismas, reivindicatorias y posesorias en materia agraria. Deslinde de predios rurales, ¿verdad? Acciones relativas al uso, aprovechamiento, constitución, la restitución de servidumbre de paso común en materia agraria. Y con conflictos en los tribunales de primera instancia, registrado institución de servidumbre de paso con títulos íntimos. Pero tú no tienes los títulos íntimos, tú no puedes ir a resolver. Pero no son los derechos reales como tal. Esos son títulos que es el que toca modificar el acto administrativo. Entonces, fíjense todo lo que nosotros hemos visto. Acciones derivadas del derecho a permanencia, de perturbaciones o derivadas a la posesión. Entonces, hay esta aplicación de instituciones del derecho civil adecuándolos a los institutos propios del derecho agrario. ¿Cuáles son los institutos propios del derecho agrario? La propiedad agraria, la posesión agraria, ¿verdad? Acción reivindicatoria, certeza de propiedad y deslinde de predios contiguos. Son muy comunes, muy utilizadas. Unas son condenatorias y otras son declaratorias. El juicio de certeza de propiedad, yo creo en el juicio de certeza de propiedad, porque me permite a mí demostrar que yo tengo un mejor derecho frente a otro. La certeza de propiedad privada, porque sí se puede demostrar. Yo creo en el deslinde de predios contiguos también, porque tienen que ser situaciones fácticas cuando el juez se traslada y verifica cuál es el problema de linderos existente. Y por eso existe una mediación. Fíjense usted la importancia. Todo bajo qué? Como el principio del ordinario agrario. Oralidad, brevedad, concentración, mediación y publicidad. El juez se traslada, el juez verifica, el juez constata. Si nos vamos al de certeza de propiedad, el juez, un historiador, ¿verdad? Que desde todo punto de vista le permita demostrar todo el tracto sucesivo en la cadena titulativa y que el historiador, con su fundamentación, diga efectivamente tiene un origen privado, deviene de 1500, deviene de 1600, deviene de una composición, deviene de un haber militar. Una prueba bastante fuerte, pero en el contexto de los mecanismos de defensa hay que usarlos para poder defender la propiedad. Porque ese es el interés. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa en estas acciones petitorias? Fíjense ustedes, tenemos el 115, lo pongo ahí, 305, 307 de la Constitución. Hablan de una función social, hablamos de un derecho a propiedad. La posesión es legítima, nos dice el mismo código, cuando es continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la suya como propia. Acciones posesorias, todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión. Pacífica, ¿en qué nos basamos nosotros? En una posesión legítima. Es la forma de defender la posesión. Legítima, compañera. Que se ha presentado ocupaciones ilegales y la gente, no, yo saco, soy ocupante porque yo me agarré la tierra. No, demuéstrame esta posesión legítima para poder intentar cualquier acción posesoria, bien sea por restitución, posesión o por perturbación de la posesión. Por eso hago hincapié, y de eso estoy escribiendo, sobre la posesión legítima. ¿Qué es la posesión legítima? Entré, trabajé, no entré por vías de hecho, muy común en Venezuela. Ocupaciones ilegales, y bajo una ocupación ilegal, digo, tengo la posesión. Ustedes tienen que darme el título del Instituto Nacional de Tierra. Entonces, lo delicado del manejo de esta institución. Acción reivindicatoria. ¿Qué condena la acción reivindicatoria? A que me reivindique el inmueble, que está en posesión del demandado. Declaración de certeza de propiedad. ¿Qué me dice la declaración de certeza de propiedad? Estas tierras son de usted. Es declarativa. Frente a un tercero. Son acciones que tienen un híbrido entre cosas juzgadas formal y cosas juzgadas material. Fíjense ustedes porque estas sí son con cosas juzgadas formal más no material. Acción negatoria. Negar un derecho a un tercero. Yo digo que tengo una servidumbre de paso en una finca. No sé yo. Eso es mío. Eso no es de ustedes. Ah, pero esto
A los abogados les cuesta entenderlo. Son acciones negatorias que vienen en derecho romano que le decían negatorias. La misma acción publiciana, una opción muy usada en Costa Rica y Venezuela no la usa. Deslinde predios contigo, normal. Esto es mío, esto es tuyo. Una vez hicimos una experticia, para eso se hace experticia técnica, con un experto para revisar efectivamente el otro terreno de Terno no entrar en el otro terreno de Juan. Y se revisó. Y tuvimos la decisión en el superior. Y constitución de servidumbre de derecho real, acciones confesorias, que también se pueden usar. Y ustedes como abogados en ejercicio, como estudiantes de derecho, y nosotros como cuando estábamos dentro de la función jurisdiccional teníamos que decidir. No, este complejo no es otra cosa enfrentada a esta acción posesoria, y por eso las pongo de este lado, y las acciones posesorias por perturbación, porque se confunden. Porque muchas veces se pueden intentar las acciones que son y se interponen las que no son. Fíjense ustedes. El título suficiente de propiedad en las acciones merodeclarativas de certeza de propiedad. El Instituto Nacional de Tierras tiene derecho a rescatar las tierras de su propiedad o que estén bajo su disposición. Fíjense ustedes. Y aún, fíjense ustedes, que la propiedad se atribuya a particulares, fíjense usted esta prueba tan discrecional de INTI, cuando al efectuar el análisis documental de los títulos suficientes que fueron requeridos a aquel que se atribuye a dicha propiedad, este no lograra demostrar una perfecta secuencia de encadenamiento. Lo delicado de un juicio de certeza de propiedad. Ah, pero yo lo puedo hacer con los tribunales. No necesariamente tengo que demostrar la carga titulativa del Instituto Nacional de Tierra. Lo hago directamente por un tribunal y garantizo la propiedad. Tengo un mejor derecho que después puedo hacer valer ante el Instituto Nacional de Tierra. Fíjese usted, sobre esto he trabajado y creo que tiene bastante fundamentación. Tipo de acción, petitorias. ¿Cuál es la defensa? Reivindicatoria, declarativa de certeza de propiedad, reconocer la propiedad, la titularidad. Posesoria, restitución por despojo o perturbación, proteger la posesión. Una es declarativa, la otra es condenatoria y estas son para proteger la posesión. Fíjense ustedes. La posesión agraria, según la Sala de Casación Social, medios probatorios y sus requisitos. Fíjense ustedes un recurso de casación con ponencia recientemente en el 2025, donde hasta condenaron en costas, lo que no es común en materia agraria. ¿Pero por qué? Fíjense ustedes. La posesión agraria, dice la sala, tiene que ser simple con actividad, que la posesión agraria sea actual, que se manifieste con hechos de actividad agraria, que la ocurrencia del despojo se evidencie de manera suficiente. Fíjense ustedes, para nosotros, intentar una acción por despojo. ¿Qué dice la sala? No se demostró, no hubo los medios probatorios legales pertinentes que pudieran demostrar el despojo y declarar sin lugar. Y es ahí donde entra el derecho procesal. ¿Qué pruebas llevo yo a demostrar para constatar el despojo? Las mismas pruebas testimoniales, una experticia que me permite a mí demostrar que efectivamente yo trabajaba la tierra, porque es muy común esto. Y por eso les traigo esta decisión de la Sala de Casación Social. Y fíjense ustedes, ¿verdad? Eh, la probanza, la importancia del derecho procesal en materia tanto de las acciones petitorias como de las acciones posesorias. Entonces nos vamos acá, cuando vamos con la perturbación, la posesión agraria simple, que la posesión sea actual y la ocurrencia del despojo. Tenemos las dos, la de perturbación y la de despojo. Por su parte, en cuanto a la acción posesoria por perturbación, el querellante debe comprobar la posesión legítima, por supuesto, que la posesión sea actual y la ocurrencia de la perturbación se evidencie de manera suficiente. ¿Cómo evidenciamos una perturbación? Me cortaron la cerca, me metieron el ganado, diferenciamos una actividad agrícola de actividad pecuaria, en muchos medios probatorios que nos permiten en este derecho agrario, y más aún en esta jornada de derecho procesal, mostrar cómo puedo yo defenderme ante una acción posesoria por perturbación y ante una acción posesoria por despojo. Fíjense ustedes, son sentencias y nos vamos a esta acción. No es fácil entender la acción reivindicatoria en materia agraria. ¿Qué me dice la sala recientemente? El hecho de encontrarse al demandado en posesión de la cosa reivindicada. La falta del derecho a poseer al demandado pudiera ser una excepción. Yo dijera más bien que el demandado no de forma ilegal.
que es un ocupante ilegal. Porque si yo digo que la falta del derecho a poseer al demandado sería una excepción, que lo estoy estudiando. La identificación de la cosa que se va a reivindicar es fundamental porque son requisitos concurrentes. ¿Qué es lo que yo voy a reivindicar? ¿Cuántas son las hectáreas? ¿Cuántos lotes de terreno que tengo que reivindicar? Y más aún, si no estoy clara, solicitar al juez que a través de los principios de oficio que tiene me permita levantar una experticia y demostrar efectivamente cuál es el área que yo necesito reivindicar. Porque eso es un debate probatorio. Esta sala de casación social estima imperativo destacar que en este tipo de procesos, para determinar la cualidad de los intervinientes, esto es lo más importante, en el proceso, la importancia es establecer quién debe ser el demandante. ¿Quién? El que tenga la propiedad, el que demuestre la propiedad. Fíjense ustedes lo delicado. Presunto propietario, dice la sala, que decían los civilistas, pero bueno, si es el propietario, con el último documento, presunto propietario, se presume que es el propietario y quién es el demandado. Y ahí lo establece presunto ocupante. Sentencias últimas que pude sacar, o sea, traer a colación, sobre todo ahorita. Entonces, ¿qué es lo importante? Conclusión. Instituciones del derecho agrario. Reivindicatoria. Recuperar la cosa frente al poseedor. Contexto. Titularidad. Resultado. Condenar al demandado a qué? A entregar la cosa. ¿Verdad? Posesoria. Proteger la posesión actual. No puede haber propiedad sin posesión agraria. Restitución de la posesión o, en caso de perturbación, el cese de la perturbación. Esto es un tema muy sencillo que se puede trabajar para poder intentar cualquier acción que se pretenda realizar a través de las petitorias en materia del juicio ordinario agrario. Mero declarativa, reconocer la propiedad. Titularidad, cadena titulativa, el 10 de abril de 1848, que deviene de la Ley de Tierras, Valías y Ejidos del año 1936. Declaración judicial de certeza de propiedad. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué significa defender el derecho a la tierra? Seguridad jurídica a los productores. Creo que es el norte. No podemos estar en una inseguridad. Tenemos que tener seguridad jurídica para poder continuar con la actividad agraria. Lo digo ya desde el punto de vista que salí de juez, más como investigadora del derecho agrario. La función social de la propiedad como principio rector, una actividad agraria. La soberanía alimentaria y el desarrollo rural sustentable, sobre todo cuando vemos tantas tragedias, y me permito decir como pasó en La Guaira, Mérida el 77% está en área bajo régimen de administración especial. La materia agraria está vinculada intrínsecamente al derecho ambiental. Yo creo, profesor, es un tema importante que deberíamos tocar en unas jornadas de derecho ambiental, porque nosotros debemos ir concatenados con los principios rectores del derecho ambiental. Toda la zona del páramo es parque nacional, y ustedes ya no ven parques nacionales. Y ver la realidad de lo que pasa en otros estados nos permite a nosotros adecuarnos a cómo podemos desarrollar nuestro estado en las mejores condiciones, un desarrollo rural sustentable. Piense usted. El derecho ambiental, incluso con el derecho de agua que ya ha cobrado. Claro, que está a nivel mundial. O sea, es impresionante porque si acabamos con el frailejón no tenemos agua. Si acabamos con los humedales no tenemos agua. Entonces una vez se le decía, pero usted es juez agrario o juez ambiental. Yo digo ambiental, porque el ambiente lo es todo. Es importante. Claro, es un eje transversal. Entonces eso es importante que nosotros tocarlo. Fíjense usted, el respeto a los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de la ONU, en 1966. Compañeros, es un tema bastante fuerte, el derecho agrario. No se queda ahí, pero hay manera de buscar los mecanismos de defensa para ustedes proteger su propiedad, para ustedes proteger su posesión, es estudiar a profundidad el derecho agrario, es concatenarlos con los derechos humanos, con los derechos constitucionales, es una ponderación de intereses, siempre se lo digo a mis alumnos. Muchísimas gracias, profesor. Una pregunta para la maravillosa ponencia, la doctora Caterín. Profesor Alvarado. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Doctora, el tema real de que no podemos, digamos, hacernos la vista gorda, la tercerización a través de la medianería está generando suficiente conflicto. Las unidades de producción
propietarios en perfecto estado de posesión y propiedad, digamos, pero sin financiamiento, requieren, necesitan, demandan recursos que no tienen de sistemas naturales que están suspendidos y suscriben contratos de medianería que le permiten a un tercero participar de algún modo de la actividad. Esas son cosas que son reales en el campo y que después generan suficientes conflictos Sí. por aquella conexión, posesión y actividad propiamente tal. Bueno, Entonces, pareciera que entendemos que estamos en una situación contraria a derecho cuando se está tercerizando, pero es una necesidad, correcto, pero es una necesidad mantener activa la finca. Claro. Si no tengo recursos, pues una de mis opciones es la tercerización, la medianería, para no llamarlo tan drásticamente. mediodía. Sí. Fíjense que es muy buena la pregunta, profesor Michel. ¿Por qué? Porque es un tema muy común. La tercerización, cuando se introduce en la ley de tierra, se ve como modos indirectos de explotación. Pero cuando vamos a la realidad, mucha gente tiene la tierra y no tiene cómo trabajarla, y lo vemos en el páramo, que son todos contratos de mediería, muy común del derecho argentino. ¿Qué le recomiendo yo a la gente? Que hagan contratos de mejoramiento para la unidad de producción. Nunca bajo la forma de tenencia de la tierra. ¿Por qué? Puede usted ante un tribunal agrario que no te haga una demanda con la tercerización, ¿verdad? Y le desnoten si la tierra. O puede ir al Instituto Nacional de Tierra y decir, no, mire, esta es la tierra que yo estoy trabajando, el señor se fue, no está, y me dan el título a mí. Entonces, por eso les digo, en el contexto de ir mejorando, yo creo que una de las que se hace necesario, lo digo aquí como estudioso del derecho agrario, hay que modificar la ley de tierra, hay que actualizarla, hay que darle seguridad jurídica al campo venezolano, hay que revisar estos podos indirectos de explotación previstos en la ley de tierra que estuvieron gastando en el páramo venezolano, que todo en el páramo es mediero. Tú tienes un páramo mediero, tengo un contrato de mediería. Ojo, el contexto de la explotación del hombre por el hombre viene bajo un contexto histórico, filosófico, que para entenderlo es difícil. Pero bajo la figura actual, debe permitirse, como en Costa Rica, contratos de arrendamiento que de una manera u otra coadyuven, ¿verdad?, a un proceso de mejoramiento de la unidad de producción. Me parece bastante pertinente tu pregunta. Una pregunta que tengo yo acá, y no sé si era buena, pero me llama la atención porque, a ver, también en materia agraria se habla de usos de la tierra conforme a la clasificación de las tierras. Sí. ¿Caben acciones petitorias de este tipo en materia agraria por de repente mal uso de la tierra conforme a los criterios que se manejan por el INTI, por ejemplo? Sí, pudiera ser. Para el aprovechamiento del agua, para el aprovechamiento dependiendo de eso, pudieras intentar una acción petitoria, como una acción pudiera ser accesoria por dentro de las acciones petitorias, sí cabe, profesor. Una cosa que no me quedó muy claro, porque digo con relación a la usucapión agraria. Sí. ¿Es válida la usucapión? No, esa la eliminó la ley de tierra, es importante, porque mucha gente le dice, no, pero en Venezuela no hay usucapión, porque si tú no puedes prescribir los baldíos, imagínate tú, ¿cómo demuestras tú la propiedad privada de un baldío? Tendría que demostrarle, pienso yo, y en mi contexto de estudio al Instituto Nacional de Tierra, que esta propiedad sí es privada para poder yo prescribir. ¿Me entiendes? Lo delicado de la prescripción, que tiene que ver con la misma que era la forma de usucapión, que establecía la ley de reforma agraria y la ley orgánica de tribunales agrarios. Por los momentos, no, no. Por eso hice hincapié, y se les traigo lo de el 82 de la ley de tierra, porque para yo decir que no son baldíos, aquí se lo tengo que mostrar al Instituto Nacional de Tierra. Y decirle, Inti, esto es mío, no es tuyo. Entonces puedo hacer una prescripción requisitiva, pudiera ser. Y eso hubo mucho conflicto cuando entró la ley de tierras en el 2001, porque sí teníamos la prescripción anterior a la ley de tierras del 2001, que era la ley de reforma agraria y la ley orgánica del tribunal y procedimientos agrarios. Un tema bastante complejo, compañeros, pero los invito a que lo estudien, porque es bastante bonito el derecho agrario. Sin el derecho agrario no tendríamos nosotros comida, indiscutiblemente. Muchas gracias. Ajá. Doctora, ¿puede un poseedor precario de título solicitar dentro del ordenamiento jurídico una acción posesoria? Precario sí, pudiera solicitar. ¿Y puede un poseedor precario de título? Bueno, porque fíjense ustedes, la precariedad significa que no hay titularidad, ¿entienden? En materia agraria es muy común, decía el doctor Vicente Casanova, para el proceso de reforma agraria, el 80% eran ocupantes.
Ese listado ocupante es una precariedad, no existe ningún título entre el ocupante y el propietario. Pudieran solicitar un título, una acción posesoria. ¿Y la reivindicatoria? La reivindicatoria no, Propiedad. porque es propiedad. Esa es la importancia de diferenciar las dos. ¿Ok? Solamente, fíjense ustedes, con que yo diga que en un proceso de partición me quedaron tantas hectáreas, que es mi mamá, ya pudiera intentar una reivindicatoria si se ve que supuestamente fue afectada porque le quitaron su finca. Decirlo así, ya quedaría a criterio del juez cómo ponderar esa acción reivindicatoria, cumplimiento de la función social que pudiera haber de la otra persona que esté ocupando, pero ahí tendría que revisar si la posesión fue legítima. Miren lo delicado. Buenos días. Doctora, en cuanto a las adjudicaciones, ¿verdad?, de tierra que da libre, ellas son susceptibles de transmisión de derechos personales. La adjudicación sí, solo la adjudicación de tierra, la garantía de permanencia no. Sí, son transferibles, por herencia. Por herencia. Y el cumplimiento del trabajo de la tierra de los herederos. Ajá. Y vender esas tierras. Actualmente debería ser el traspaso directamente ante el íntimo, pero actualmente no existe ninguna disposición, eso quiero aclararlo, quedó derogado, que usted para vender tierras del íntimo tiene que tener la autorización del Instituto Nacional de Tierras, para que sepa, ¿ok? Sí, quedó derogado. Esa es la resolución que tienen los registros, porque eso quedaba mucha burocracia, demasiada. No se congestionaba mucho. No, y yo bueno, repito, yo termino de verdad, y lo digo porque es el momento de dar la clase. Yo creo, con todo lo que hemos visto y la experiencia que tuve como juez, que creo que complementario con la investigación, esto es lo más importante, la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica la gente no invierte. Y si nosotros no invertimos, no producimos. Es como decía el profesor Mitchell, ¿cómo ver la tercerización desde otro punto de vista? Como un mejoramiento de la unidad de producción. ¿Por qué eliminar contratos de arrendamiento que Costa Rica permite? ¿Por qué no comparar un derecho que nos pueda permitir entrar a nuestro derecho actual? O sea, que pueda mejorar el derecho agrario venezolano. Por eso creo que debe modificarse la ley de tierras y desarrollo agrario. ¿Hay algún particular que sea ventajoso del primer mundo, europeo, no sé, norteamericano, para que nosotros nos podamos inspirar? ¿Cuál es el que... Bueno, Italia habla mucho de los arrendamientos de tierras, sí ven los arrendamientos, y hay una figura del arrendamiento para el mejoramiento de la finca. Costa Rica también, de contratos de mejoramiento para unidades de producción cuando las personas no tienen los mecanismos, si no tienen la tierra y no tienen los mecanismos para ponerla a producir. El mundo va a avanzar en ese sentido, pero también quiero decirle a ustedes que desde el punto de vista jurisdiccional, acabamos de tener un evento con la escuela italiana, tenemos una avanzada en materia agraria que ustedes no se imaginan. Tenemos una jurisdicción especializada que fue un logro, ¿verdad? Desde el año 2005 hasta la fecha, tenemos tribunales especializados, tenemos principios propios del derecho agrario que son importantísimos a la hora de decidir, concatenados con los principios procesales que nos permiten esas audiencias orales, que lo diga la doctora que ya usted, cuando ve una audiencia oral ya más o menos sabe hacia dónde va la decisión, porque ya conoce esa evacuación de testigos de forma oral. Decían, ¿por qué no evacuar los testigos en el sitio? Porque es más fácil. O sea, ir modificando un poco en ese proceso de inmediación que tiene el juez. Yo creo que en eso tenemos que felicitar a la jurisdicción agraria en Venezuela. La verdad que es de avanzada. Bueno, me parece espectacular la ponencia. Y la verdad, bueno, le agradezco mucho, doctora, haber aceptado la invitación. ¿Qué opinan los A la orden. ustedes con la ponencia? Sí.